para que esto pueda ser compartido. ¿Cómo están por allá en Sudamérica, en Argentina, en Uruguay? ¿Cómo se encuentra todo por allá? Bien, con calor, pero bien. Claro, ya empieza a sentirse la primavera, el verano, ¿verdad? Sí, ya está. Verano Todavía austral. oficialmente no llegó, pero tácitamente sí. Es más, te vemos a vos con esa campera y nos parece muy raro. Oye, es que justamente, qué buen punto, Santiago. Es que justamente en Ciudad de México, ahorita que está todavía el otoño, empezamos a sentir los coletazos del invierno que ya empieza a anunciarse. No sé, Farid, Sí, cómo sienta por allá en el sur de la ciudad el calor o el frío. Yo acá en la zona alta siento frío. Sí, estamos igual. Aquí en la colonia Narvarte, pues ahora sí que por eso me puse la chamarra ad hoc, ¿no? No solo por compatibilizar con el evento, sino también porque se siente algo de frío. ¿Cómo está en Puebla, Hugo, el clima? He ido a Ciudad de México, es muy similar. Acá está frío, en las tardes ya que se mete el sol, pues sí, enfría, hay días que hace aire, pero bueno, es lo normal. Lo normal aquí pero bien, estamos bien. Qué bueno, pues vamos a empezar entonces. Vamos, sí. Con esto vamos a iniciar. Mi nombre es José Samuel Martínez López y vamos a darle continuidad a las actividades académicas de este coloquio internacional sobre Diego Armando Maradona. Este coloquio lo titulamos Francisco Galán, Beatriz Vélez y su servidor, junto con el apoyo de Hugo León, el mito Maradona, prisma de sus significaciones. Este coloquio empezó hace 3 horas con la primera mesa. Tuvimos hace ratito, hace unos 15, 20 minutos, la presentación del libro Maradona, un mito plebeyo. Y ahora vamos a dar paso a la presentación de la publicación Crónicas Maradonianas. Y bueno, pues tenemos una mesa muy nutrida, muy interesante. Agradecemos a nuestro amigo Farid Barquet Climent el apoyo para la realización de esta mesa y sus sugerencias. Y bueno, yo simplemente les presento al maestro Hugo León Centeno. Él es profesor de la Ibero Puebla, del Departamento de Comunicación. Él está coordinando, él es profesor del seminario Norbert Elías, dedicado al estudio de el deporte, las diversiones y los entretenimientos desde una perspectiva interdisciplinaria, pero fundamentalmente desde la comunicación. Y les vamos a poner una pequeña cápsula con sus referencias curriculares. Bien. Adelante, Hugo, te escuchamos. Gracias por la bienvenida, por la presentación y gracias por la presencia de todo el público, de toda la audiencia. La verdad estamos muy contentos en la Ibero Puebla y el trabajo que hacemos en conjunto con Ibero Ciudad de México de estar consolidando este seminario en Norbert Elías para acercarnos, para aproximarnos al estudio de los deportes, del entretenimiento, de los espectáculos, de las diversiones, como decía Samuel, desde una perspectiva interdisciplinaria. Pues es fruto de un trabajo de muchos años que nos hemos vinculado en redes de investigación con colegas de todo el continente. Sobre todo a partir de la firme creencia en que en particular el deporte es uno de los hechos sociales más relevantes. Todos le apostamos en nuestro tiempo de ocio, o muchos le apostamos al consumo de los deportes, empezando por supuesto por el fútbol o el fútbol, como le dicen en Sudamérica. Y qué mejor para representar el estudio de este balompié que una de las figuras cimeras, seguramente,
pero también una de las figuras más polémicas que ha visto el planeta fútbol, ¿no? Diego Maradona, al menos acá en México, lo conocimos a partir de ese enojo que tuvo con Menotti cuando no fue convocado a la Copa Mundial del 78, que fue desde luego ya en suelo argentino, y que pues hubiera sido su segundo mundial ganado. Bueno, entonces el primero y después el segundo en 86. Entonces, así supimos de Maradona. Después ya lo vimos de cerca, ya pudimos apreciarlo en su paso por equipos argentinos, por equipos europeos. Y bueno, lo que sucedió, todos lo sabemos en Nápoles, pues fue una cuestión histórica. Me parece que ese es uno de los pasos más significativos en la trayectoria de Maradona. Y bueno, la otra parte que yo quería conversar y platicar brevemente, porque bueno, acá se trata de que los autores del libro nos platiquen sobre el mismo, es lo interesante de escribir sobre deporte y escribir sobre figuras del deporte. Somos muy creyentes acá en el seminario en que los perfiles, en términos periodísticos, el perfil periodístico, ya sea en corto, como una publicación periódica, o ya sea en extenso, como este libro que hoy nos ocupa, son fundamentales para entender la historia misma del deporte y para entender la historia misma de las personas y cómo es que llegaron a ser lo que fueron o lo que dejaron de ser después. Entonces, a mí me gusta mucho, nos congratulamos mucho de que hay este tipo de publicaciones, este tipo de textos, que desde esta perspectiva multiautoral miren a Maradona y además lo miren como lo que fue, ¿no? En muchos sentidos, un extraterrestre, ¿no? De ahí supongo que viene un poco la inspiración del título, ya nos lo confirmarán, ¿no? Ahí hay un espíritu bradburiano en las crónicas maradonianas. Entonces, bueno, como preámbulo, ahí está, y vamos con la presentación de Juan Stanishi y que nos platique un poco la concepción del libro, del proyecto, y veamos su perfil acá en el video. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, Juan. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida, muchísimas gracias por las palabras previas, gracias a Samuel, gracias a Farid, obviamente, que fue quien hizo de nexo para que estemos acá con Santiago Núñez, con Esteban Bedriñán, que también son parte de Lástima a Nadie y también son autores de Crónicas Maradonianas. El proyecto nace originalmente como un blog, me refiero a Lástima a Nadie Maestro, hace 4 años, y de a poco fuimos pasando a una página web que publicaba semanalmente, y después pasamos a tener un programa de radio, a tener podcast y a publicar como hacemos hoy en día todos los días, además de... probablemente conozcan al Diario Le, además del Diario Le somos casi el único portal deportivo que publica a diario. Nosotros no nos abocamos tanto a la noticia, sino a tratar de tomarnos tiempo y de tomarnos trabajo para poder contar el deporte desde otro lado y poder utilizar al deporte en muchísimos casos como excusa
para contar historias, para hablar de historia, con mayúscula historia, de cultura, de política, de literatura, de cine. Y bueno, en el caso de Crónicas Maradonianas, que de alguna manera su fundación o su primer paso fue en febrero, cuando la editorial Milena Cacerola se acercó a nosotros para publicar un libro. Empezó a nacer ahí, pero ya en realidad había tenido sus semillas en todos los textos que habíamos ido publicando a lo largo del tiempo sobre Diego Maradona. El libro, así todo, no es solamente una recopilación, sino que la mitad del libro fueron notas y fueron textos trabajados exclusivamente para el libro. En muchos casos hay algunos perfiles, como bien decían recién, y la idea es tratar de contar otro Diego. La pregunta que siempre nos hacemos y la pregunta que siempre nos hacen es cómo se hace para narrar o para contar a la persona probablemente más narrada y más contada del deporte argentino sin lugar a duda, y del deporte mundial probablemente también. Siempre digo que el único que quizás se puede llegar a acercar un poco es Muhammad Ali, pero creo que Muhammad Ali no tuvo y igual lo podemos discutir, pero no tuvo el alcance por fuera de su deporte como sí lo tuvo Diego. Como decía recién, las cosas que nos movilizaron para contar a Diego fueron, obviamente, desde un principio la intriga, ¿no? Tratar de conocer más historias, tratar de desenterrar historias que no se recordaban de Diego, porque México 86, ustedes ya lo saben, se sabe muchísimo, hay documentales, hay libros exclusivamente, incluso hay un libro de Diego contando su experiencia y su visión de los hechos. Lo mismo sucede con Italia 90, lo mismo sucede con el doping en Estados Unidos, lo mismo sucede con su paso por Napoli. Pero el hecho de que Diego haya sido tan filmado, tan entrevistado, que haya tanto registro de lo que fue su vida, al punto tal que un periodista argentino, Oscar Barnade, está haciendo a través de Twitter un seguimiento día a día de lo que fue haciendo Diego a partir de su debut. O sea, hasta ese punto se conoce la vida de Maradona. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer y lo que tratamos de ir a buscar es, bueno, todas esas historias, no todas obviamente, porque si no sería inabarcable, sería un volumen como el libro de arena de Borges, algo que no termina, pero tratamos de ir a buscar historias que no sean tan conocidas, y en el caso de las historias conocidas, tratar de buscarle un enfoque más novedoso. De esa manera, principalmente para no aburrir al lector, ¿no? Porque si no, uno le va a contar lo que ya sabe, lo que ya conoce, lo que ya vio, y es simplemente un ejercicio más del ego nuestro de decir vamos a escribir sobre Maradona, que de lo que efectivamente podemos aportar a quien efectivamente es el que importa, que es el lector o la lectora. En este caso lo que hicimos fue dividir el libro en dos partes, los primeros 30 años de Diego, lo que vendría a ser la fundación del mito, por decirlo de alguna manera, y los segundos 30, que es la consolidación del mito. Maradona tiene la particularidad de, en Argentina hoy en día ya es considerado un mito popular, no son muchos los mitos populares, se imaginarán, pero tiene la particularidad de haberlo sido en vida. Otros mitos como Gardel o como Eva Perón, por nombrar a dos que probablemente conozcan, lo fueron a partir de su muerte. Diego no. Con todo lo que eso significa para un ser humano. Imagínense lo difícil que es la vida para cualquiera de nosotros. Imagínense si usted es un mito viviente, si usted es mirado por otras personas como una deidad. En ese sentido es muy compleja la vida para cualquier persona, más que nada para el personaje que creó Diego, que fue Maradona. Y en eso lo que tratamos de hacer fue ir a buscar esas historias o a esas personas comunes con las que Diego se cruzó o que se cruzaron con Diego, para tratar de dimensionar en algún punto un Diego más humano. No solamente desde la perspectiva de esas personas, por ejemplo, futbolistas de la década del 80 que no han trascendido, futbolistas que han jugado en Belgrano de Córdoba y compartieron un partido con él, que fue el primer partido que Diego juega después de ser campeón del mundo en México 86,
sino también desde nuestra propia perspectiva. O sea, ¿qué significó distintos eventos, qué significaron de Diego en nuestras propias vidas? Esteban después seguramente capaz que va a contar un poco sobre una de las notas que él escribe, que es sobre el torneo Artemio Franchi, que es el último campeonato que gana Diego con la selección argentina. Y bueno, cómo eso lo marcó a él en su debido momento. Lo mismo me pasa a mí con un partido probablemente intrascendente en 1997, cuando Diego ya se estaba despidiendo del fútbol, que a partir de su muerte lo que me sucedió fue darme cuenta que había visto ese partido en 1997 en el mismo lugar que vi el último partido que Diego estuvo en una cancha con público, que fue Boca contra Gimnasia en 2020, en marzo de 2020, el día que Boca sale campeón. En definitiva, y volviendo un poco a la premisa original, que era qué relación tiene de alguna manera ese título medio con un guiño hacia Ray Bradbury y a la tapa, ¿no? Que también es un Diego interplanetario, un Diego eternauta, como la historieta de Oesterheld. Sí, es un poco el juego fue, primero más que el juego fue decir, no encontramos ningún título. Bueno, ¿qué es esto? Son crónicas. ¿Sobre qué? Sobre Maradona, crónicas maradonianas. Después de eso fue, che, esto se vincula con Ray Bradbury. Y cuando se lo propusimos al autor de la tapa, a Gonzalo Lancilota, le dijimos el título y lo primero que él pensó fue eso, fue decir, esto es crónicas maradonianas, crónicas marcianas, vamos a hacer un Diego que sea justamente un Diego astronauta, con todos los guiños que hay en el dibujo de tapa hacia la carrera de Diego, como la Copa del Mundo, un barrilete, la gorra de Fidel Castro y distintos guiños que va habiendo. No sé si alguno quiere interrumpir o sigo hablando un poquito más. Adelante, adelante. Estábamos viendo o nos estaban poniendo justo la portada para que pudiéramos apreciar esto que nos comentabas. Claro, como pueden ver ahí en la portada, los botines son los botines Puma que usaba Diego. Está el barrilete, está la gorra de Fidel, está la Copa del Mundo y el cinturón, que ahí no creo que ya se alcance a apreciar, salvo que alguien lo esté viendo en pantalla gigante, tiene el cinturón de la AFA. Entonces, bueno, lo que tratamos de representar sí es un poco esa figura de Diego marciano, ¿no? O sea, de Diego extraterrestre, pero no solo por lo que hacía dentro de la cancha. Porque uno cuando se pone a hablar, no solamente con lo que pueden llegar a leer en crónicas maradonianas, sino también en otras publicaciones que han ido saliendo, o en otros textos que se han ido publicando en portales, cuando gente común, como decía antes, habla sobre su experiencia cruzándose a Diego, ahí también se dimensiona un Maradona extraterrestre. Porque la gran mayoría de las personas que alcanzan su estatus a nivel mundial, es de alguna manera esa forma inalcanzable que suelen tener ese tipo de figuras, el trato que suelen tener con la gente común es muy distante, es muy frío, muy protocolar. En el caso de Diego no era así. En el caso de Diego era un trato muy humano, de una persona que era vista justamente como una deidad. Hace poquito, el fin de semana pasado, con Santiago tuvimos la oportunidad de viajar a Corrientes. Corrientes es una provincia del litoral argentino, justamente de donde son oriundos doña Tota y don Diego, los padres de Diego. Son oriundos de un pueblo llamado Esquina, en Corrientes, y tuvimos la oportunidad de hablar con quien fuera el preparador físico de Mandillú, un club de Corrientes que Diego dirigió en 1994. Entonces le hicimos varias preguntas, le preguntamos cómo era Diego como persona, cómo era tratarlo, y hay una anécdota que él cuenta que creemos que lo pinta de cuerpo entero. Alfredo Fernández, se llama el preparador físico, se acercó un día a Diego y le dice: Diego, mi papá te quiere conocer, ¿lo puedo traer un día al entrenamiento para que te conozca? Sí, no hay ningún problema, le contesta Diego, tráelo, decile que venga. Cuando llega el padre de Alfredo Fernández y lo saluda a Diego, Diego le pide a Alfredo que se vaya y que los deje solos un rato. Entonces ahí lo que le dice es: nosotros todos los miércoles comemos un asado, comida típica nuestra, para quien no lo sabe,
con el plantel, a partir de ahora usted está comprometido a venir todos los miércoles a comer con nosotros. Esa anécdota, que puede ser algo chiquito, es lo que se suele repetir con la gran mayoría de las personas que lo conocieron. Diego era un tipo que trataba al otro justamente como un par, cuando la gran mayoría, como decía antes, de ese tipo de figuras suelen hacerlo de una manera mucho más distante y sin preocuparse por la otra persona. Espere que tome un poquito de agua. Buena anécdota, buena anécdota. Ustedes, como decía antes, interrúmpanme porque yo si no empiezo a hablar le pongo play y le doy para adelante como los caballos de carrera. Adelante, tú sigue, tú sigue. Vamos bien. Seguimos Sí, entonces. Seguimos entonces. Bien. Volviendo un poco a una cosita que se mencionó al principio, que a mí siempre me llama mucho la atención, que se dice, cuando se habla del Mundial 78, y se lo pone en paralelo con el Mundial 86, y se dice Diego podría haber tenido 2 mundiales, y en realidad ahí hay como una suerte de, no quiero decir falacia, pero habría que ver cómo hubiera sido para Diego llegar al Mundial 86 siendo campeón del mundo. Por cómo era su personalidad, un tipo que siempre buscaba desafíos, que siempre buscaba ponerse algo en contra para llevarse lo opuesto y para tener más fuerza todavía. Quizás él, habiendo sido campeón en el 78, no hubiera terminado de la misma manera, no hubiera jugado de la misma forma en México 86. Es como esos chistes o esos memes que se hacen con los Simpsons cuando Homero vuelve al pasado y le dicen que no toque nada porque lo que toque va a modificar el futuro. De alguna manera eso es lo que podría haber sucedido con Diego. Pero volviendo un poco también a México 86, ya que estamos hablando con el querido país mexicano y con queridos mexicanos, en el libro justamente no tenemos mucho sobre México 86, por este tema que mencionaba antes, tratar de ir a buscar historias o ir a contar cosas que no estén tan contados. Acá en Argentina hubo un documental de 13 capítulos, todos sobre México 86, y es muy probable que no haya nada que pueda salir de ahí, y hay un libro de un periodista argentino llamado Andrés Burgo que se llama El Partido, que es solamente, son casi 300 páginas sobre Argentina e Inglaterra. Entonces, hay como un nivel de investigación sobre México 86 que nos hizo llegar a la conclusión que era en vano meternos en ese terreno y no volver a, de alguna manera, refritar lo que ya se había dicho. Pero, así todo, ya que estamos, como decía, hablando para y con México, me parece importante también como remarcar el hecho de que si bien Diego trasciende la esfera humana, por decirlo de alguna forma, en México, en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, lo hace por una cuestión deportiva, porque obviamente él era un futbolista y lo hizo jugando al fútbol, pero los motivos por los que él termina de trascender no son netamente deportivos. Está claro que estaba el fantasma de la guerra de Malvinas dando vueltas, porque esos 2 goles él los podría haber hecho contra Bélgica, los podría haber hecho contra Uruguay, incluso los podría haber hecho en la final, y no hubiera significado lo mismo. Por trazar otro paralelismo, Messi hizo esos 2 goles en su carrera. No significan lo mismo. No es solamente una cuestión futbolística la que genera que Diego sea lo que es. Es algo más, es algo cultural y algo que representó de una determinada forma al pueblo argentino que, como decía, trasciende el propio resultado o el propio juego en sí mismo. Si les parece, le doy pase a mis compañeros, no sé cómo lo ven ustedes allá desde la conducción. Sí, vamos, muchas gracias por tus palabras, Juan. Regresaremos desde luego a estos temas un poco más adelante. Ahora queremos escuchar, bueno, primero presentar a Santiago y a Esteban. Si nos puede ayudar Juan presentando a Santiago. Claro, porque ahí no tenemos video, ¿cierto? Bueno, Santiago está prácticamente recibido de licenciado en comunicación de la Universidad de Buenos Aires hace
3 o 4 años, Santi ahora me va a corregir, que está en Lástima a Nadie Maestro, y trabajó en bastantes lugares de acá, de Buenos Aires, también como periodista. Esteban, nosotros le decimos Coco, nos resulta un poco extraño llamarlo Esteban, pero Esteban Bedriñán es entrerriano, es uno de los pocos que no vive en Buenos Aires, que forma parte del proyecto. Fue quien se encargó de editar todas las notas, de corregir todas las notas, fue oficialmente el corrector del libro y además ejerce esa tarea también en el portal A Diario y escribe en un portal de allá de Entre Ríos que ahora nos va a decir cómo se llama. Así que si quieren, muchachos. Adelante, Esteban, adelante. Bueno, gracias por la invitación, buenas tardes a todos, gracias por la presentación, Juan. Cuando dijiste entrerriano, lo primero que me salió mostrar fue el mate, la bebida por antonomasia de acá, se toma per cápita 2 o 3 termos de mate por día, por lo menos en mi caso y en el de muchísimos más coterráneos. El medio donde escribo también cada tanto es un diario digital de acá de la ciudad de Concordia, a 450 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Diario Río Uruguay, justamente como el río que nos bordea y que nos separa del país homónimo, de los vecinos uruguayos. Lo que decía Juan, sí, en lo que es en el libro, yo particularmente, cuando nos surge la oportunidad de escribirlo, y ya teníamos más o menos pensado cómo lo íbamos a hacer, les dije, bueno, tenemos determinada cantidad de notas y otro tanto vamos a escribir desde el vamos. Lo que hay que hacer es ayornar las notas que tenemos, hacerlas adaptadas para el libro, y bueno, y después corregir, lo mismo con las nuevas. Entonces sí fue un trabajo de 3, 4 noches, de quedarme hasta las 2, 3 de la mañana, corrigiendo, molestando al autor de cada nota, preguntándole, che, ¿te parece que acá está bien esta coma, esta cita? ¿No te parece modificar una cosa, la otra? Hablarlo entre todos, pero bueno, un trabajo que nos llevó muchísimo tiempo. Tal es así que creo que, corregime Juan si me equivoco, para agosto ya estaba entregado el libro. Así Sí, el que 31 de agosto. le metimos muchísimo trabajo, cansador, pero sabiendo que después venía todo esto, que es la presentación del libro por todos lados, el hecho de tener el libro en papel en mano hizo que todo valga la pena, que todo esfuerzo valga la pena, así que nada, por ese lado muy contento, y bueno, cosas inimaginables que nos han venido pasando con la publicación del libro, que nos estén contactando desde México para hablar del libro de Maradona, pero no se nos ocurrió, creo que a ninguno de los 6 que hicimos el libro, que fuera a suceder una cosa así, mismo invitaciones a distintas provincias argentinas que hemos recibido. Juan ya tiene, ¿cuántos viajes en el lomo, Juan? Te fuiste a Mendoza, Corrientes, te recorriste Capital y conurbano, ya estás juntando millas, sos un viajero frecuente. Y Era ahora, algo impensable. el fin de semana que viene te vamos a visitar a vos. Así que igual ya van a ser 3, pero en el que viene quedan más. Claro, encima este fin de semana, justito se dio la casualidad que acá en mi ciudad, en Concordia, se organiza la Feria del Libro, así que ya desde el día 1 estuve en contacto, cuando ya el libro era una realidad, en contacto con la gente de la organización local para poder presentarlo, así que bueno, por suerte voy a estar recibiendo un par de los compañeros en mis pagos, y bueno, presentaremos el libro este sábado a las 6 de la tarde, hora local. Podremos entregar un par de libros a aquellos locales que quieran acceder a él. Y bueno, lo más interesante de todo, que después de eso nos juntamos con los compañeros a comer un asado, que es lo que también se destaca dentro de la jornada de sábado que nos va a esperar. Bien, muchas gracias. Eduardo, Santiago, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. A Farid, a Hugo, a Samuel, bueno, y a todos las y los que están escuchando acá en el Zoom. Me parece que, bueno, ya mis compañeros dijeron mucho del libro. Yo quería reflexionar un segundo, me pareció muy bueno el título.
del seminario o de esta charla del seminario, porque digamos, tiene dos palabras que me parece permiten configurar o acercarse a la figura de Maradona. La primera es significación, ¿no? Que, bueno, hay libros escritos, teorías comunicativas, no viene al caso, no voy a ser yo quien mejor del todo la defina, pero significación trae con facilidad generar sentido, ¿no? Y Maradona generó sentido, por eso estamos acá. Por eso mañana va a haber homenajes en todo el globo, ¿no? Por supuesto, posiblemente Argentina sea el epicentro de esos homenajes, pero claramente no se va a limitar esa geografía. Y produce un sentido determinado, produce muchas cosas, pero produce un sentido determinado que para mí está muy bien expresado. Permítanme, acá tengo el libro nuestro, ¿no? Que lo quería mostrar. Está muy bien expresado en el prólogo del libro, que lo hizo Guillermo Blanco, es un periodista argentino muy conocido, que dice de abajo y para los de abajo. Porque el sentido que produjo Maradona, jugando al fútbol, como dijo Juan, me parece con mucha certeza, de una manera muy clara, jugando al fútbol logró darle una identidad a los de abajo, a los que viven de su salario, a la clase trabajadora, a los sectores populares. Posiblemente Napoli haya sido el punto crucial en el cual logró semejante objetivo, ¿no? Me parece con distancias muy marcadas entre un sur más empobrecido y un norte más rico que despreciaba a ese sur empobrecido, y con la figura de Maradona logró armarse lo mejor que pudo para salir de ese lugar al que un sistema injusto lo somete y poder llegar a la cima de Italia. Pero también lo hace con Argentina. También lo hace con Argentina porque le da identidad, hace feliz a un pueblo, el argentino. Después se puede ser extendido a nivel mundial, pero para focalizarse en la nacionalidad de donde él surgió, hace feliz un pueblo que no necesariamente está acostumbrado a ser feliz. Por supuesto que es muy difícil comparar el aspecto deportivo con el político y la situación económica, y es cierto, estoy haciendo una exageración, pero permítanme la licencia para explicar ese punto. No, es decir, él le permitió, me parece, a partir de conquistas deportivas y de una representación idónea de una persona que, no sin contradicciones, por supuesto, nunca se cayó frente a los atropellos, darle una identidad en la victoria a todo, a las mayorías populares argentinas y creo que mundiales, porque Maradona tiene fanáticos en todo el mundo, desde la Argentina hasta la India y Bangladesh. Entonces, a partir de generar ese sentido y de llevar ese sentido a la victoria, me parece que Maradona se convierte en la segunda parte del título de este seminario, que repito, me parece muy bueno. A partir de hacer eso, Maradona se convierte en mito. Y en ese proceso de generar sentido, de producir un mito, Maradona es todo. Es cultura, política, deporte. Bueno, podríamos seguir, ¿no? Y en eso, por ejemplo, si uno tomara el aspecto cultural de Maradona, Maradona engloba quizá la belleza del éxito de los logros consagrados, con el Estadio Azteca de fondo como quizá su mayor epopeya, pero también representa el que fue a jugar, tomando algunas crónicas que se reflotan, hay una muy buena de Roberto Parrotino, periodista argentino al respecto, es también el que va a jugar al Barro en Nápoles en el 84 para ayudar a un pibe que se puede morir y que necesita plata para una operación, un partido a beneficio. Es, una figura artística elocuente y significativa, y también son los pibes de los barrios que pintan grafitis en las paredes para poder expresarse porque no tienen otro lugar para hacerlo. Yo creo que con todos el amor que le pusimos, el libro refleja esa segunda parte, ¿no? O hace foco en la segunda parte. No tanto en la historia lineal y más conocida de Diego, sino intentando poner el microscopio en algunos elementos, en algunas anécdotas que permitan expresar cómo Maradona se convirtió en su trayectoria, dentro y fuera de la cancha, en un ícono de las mayorías populares de la Argentina y del mundo, y cómo eso explica, y por eso el final del libro se dedica a eso explica
todo lo que se nos pasó por la cabeza y por el corazón en aquel 25 de noviembre del 2020, del cual ya mañana se va a cumplir un año, sus días posteriores, y lo que me parece se va a venir mañana y en las próximas semanas, como dice Esteban Bedrinian, compañero que está acá, de la necesidad de recordarlo con alegría, ¿no? Así titula él uno de sus textos del libro, que es muy bello y muy significativo, me parece, para todos nosotros. Me parece que esas son las cosas que hacen grande a Maradona, que simbolizan nuestro libro y que generan que hoy estemos acá y mañana, me parece, en todos los puntos del mundo se vaya a hablar de él. Bien, Santiago, muchas gracias. Regresaremos contigo y con Esteban y con Juan en cuanto entremos a las preguntas y a la discusión. Ahora vamos a presentar a Eduardo López del diario As México. Tenemos video, muchachos, de Eduardo. Ahorita la está buscando Pablo, pero si quieres podemos darle la palabra. Yo presento rápido. Ya la tengo, ya la tengo. Ah, ya está, ya apareció. Adelante, entonces. Ahí va. Fue la mano de Dios. Muy bien. Pues adelante, Eduardo. Por favor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Y bueno, Hugo, Samuel. Un gusto saludarlos a todos. Muy buenas tardes. Yo me presento un poco aquí como una suerte de intruso, porque no soy ni argentino, ni participé activamente en la construcción de este libro. Y no tengo tampoco desafortunadamente, ninguna anécdota cercana a Diego Armando Maradona, ni siquiera en su época como director técnico aquí en Dorados de Sinaloa. No fue una asignación que me tocara cubrir, aunque por supuesto que me hubiera gustado hacerlo. Honestamente creí que iba a tardar un poco más en ese cargo que no desempeñó de manera incorrecta. Así que mi visión de Maradona está mucho más alejada de este encuentro con la realidad, con cómo era Diego como persona que tuvieron los colaboradores del libro, y está un poco más en lo idealizado, en esa parte académica, quizá un poco no tan aterrizada, tan terrenal, que tienen aquellos que sí compartieron con Diego o con sus allegados. Y yo quería hablar un poco del motivo que detona la producción cultural en torno a Maradona y por supuesto el motivo que seguramente inspiró a mis colegas argentinos a la construcción de este libro, que es el tema de Maradona como un personaje literario, ¿no? Porque, ¿qué más decir sobre Diego Armando Maradona que no se haya visto, escrito, dibujado o recitado? Porque por eso mi intervención está en sintonía con las crónicas maradonianas, cuyo objetivo trazado era el desmarcarse de la vorágine de homenajes lugarcomunescos y retratar el mito del Diego desde una perspectiva distinta, como ya lo explicaron mis colegas, quizá más creativa en detrimento de los testimonios y las leyendas que todos nos sabemos de memoria. Y es que, como bien cuenta el prólogo del libro, Maradona es la figura más retratada y conocida no solo de Argentina, acaso de la iconografía futbolística mundial o deportiva. Maradona es un género periodístico, literario y documental en sí mismo. La producción cultural en torno a Diego Armando Maradona es tan masiva que tiende a canibalizarse a sí misma, lo que mismo decían mis colegas. Y por ello mismo quería reflexionar tangencialmente sobre la idea de Maradona como un personaje literario, que es el núcleo, el catalizador de toda producción cultural asociada a la figura del Pelusa, incluyendo, por supuesto, las crónicas maradonianas.
Maradona como personaje literario y también periodístico, porque realmente en el sentido práctico, más allá de la ficción y no ficción, no existe ninguna diferencia real entre literatura y periodismo, como bien expone Leila Guerreiro, periodista argentina también ella, porque ambos escarban en las contradicciones de la condición humana, y qué mejor personaje que Maradona para ello, ¿no? Escribió Juan Villoro en Dios es redondo, que es una suerte de Biblia para el aficionado futbolero, un impecable perfil sobre la vida de Maradona que dice así en una parte, y abro citas: no le faltó cariño a Maradona y en cierta forma eso contribuyó a su caída. El astro se desentendió de la lógica formal y condujo a su vida al tercer acto de la ópera. El primero había sido el ascenso desde la miseria y el segundo su gloria como solista. Vino el periodo del desplome y la prensa tabloide, y el jubilado gordo que golpeaba a fotógrafos, hacía estridentes declaraciones políticas, salía de la sala de desintoxicación para ingresar al pabellón de la sobredosis. Tal vez en la inmolación pública encontró una desesperada manera de prolongar la furia sacrificial que lo llevó a la cumbre. Cierro cita. Ascenso y caída, además muy notorios estos dos. Y por cierto, Villoro escribió estas líneas en los días posteriores a la crisis de salud que tuvo Maradona y que tuvo Argentina en vilo en el año 2004, un ensayo que pretende explicar de dónde proviene esa aura casi santa, milagrosa que envolvió al 10 durante toda su vida. Villoro expone, establece un carácter casi cuaresmal a su recuento de los días en los que el dios albiceleste estuvo casi en coma, al titular su texto Vida, Muerte y Resurrección de Diego Armando Maradona. Necesitan creer, abro otra cita, que Dios está cerca y que por eso se identifican con Diego. Eso explicó un sociólogo argentino, Liceo Verón, en una entrevista que concedió al diario El Clarín hace unos años. Y es que la religión ha sido principalmente el tema principal de la producción cultural de la civilización occidental, y a pesar de que Maradona claramente no lo es, para muchos fue quizá lo más cercano, ¿no? Por eso funciona muy bien una cita que traigo a colación de Mario Benedetti, que dice que aquel gol que le hizo Maradona a los ingleses con la ayuda de la mano divina es por ahora la única prueba fiable de la existencia de Dios. Por supuesto, como personaje literario que es Maradona, también es profundamente humano, con todo lo que ello significa, y quizá no sea coincidencia que su muerte llegara el año pasado, hace 364 días, inadvertida, y no aquel 2004 cuando Villoro tomó inspiración para escribir aquel texto, mientras Argentina entera y el mundo futbolístico contenían el aliento, mientras las televisoras ofrecían enlaces directos a los linderos del hospital donde el dios luchaba por su vida, en una suerte de reality show un poco necrofílico, ¿no? La muerte de Maradona no ocurrió en prime time, ni ante los reflectores, ni fue el espectáculo televisivo que se anticipaba en 2004, sino ocurrió un poco entre la oscuridad, la confusión, entre una serie de trascendidos periodísticos que no se confirmaban durante algunos minutos. Una muerte tan esperada no habría conjugado correctamente con la literaria vida que tuvo Maradona, porque además los restos, las lágrimas, los homenajes y los poemas ya se habían acabado en aquel episodio de 2004, y en esta ocasión su muerte fue de golpe, directa, no anunciada, como una revelación, un giro de tuerca en una historia bien narrada. Por ello fue tan trágica, tan llorada, tan devastadora para muchos, ¿no? Y qué mejor literatura, qué mejor cine, qué mejor arte no sale de esa mezcla tan aguda entre el dolor, el amor y la admiración que causaba Maradona en sus feligreses en todo el mundo. ¿Y de dónde viene esa fascinación por Maradona? Quizá la respuesta esté en contestar a la pregunta que tanto nos dice la vida y la obra de Maradona con nuestra propia vida, nuestra propia obra, nuestros propios anhelos, nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros deseos, justo como lo hace un buen personaje literario. Maradona sí, como personaje literario, porque así como tenía un aura casi sobrenatural sobre la cancha y otra netamente terrestre, imperfecta, autodestructiva fuera de ella, suelo pensar a Maradona por lo general como un personaje de Dostoyevsky,
una suerte de Fyodor Karamazov, para aquellos que hayan leído Los hermanos Karamazov, quizá la obra cumbre de Dostoyevsky. Establezco un puente entre ambos personajes, cínico, crápula, entregado en cuerpo y alma al placer sensorial, el origen humilde, dicharachero, dionisiaco, visceral, provocador, libertario, despreocupado, profundamente convencido de que su vida era suya y de nadie más, capaz de la genialidad también, por supuesto, porque amasó una gran fortuna que le permitió crear y dominar a un pueblo y, por supuesto, a sus hijos, esa relación paternal que termina definiendo gran parte de la trama del libro de Dostoyevsky, de la genialidad y también tendiente, por supuesto, con todos esos excesos al autosabotaje, ¿no? Siempre hizo lo que quiso y eso lo llevó a ese turbulento viaje en el que tocó cielo e infierno incluso al mismo tiempo. Su vitalidad era excesiva, describió Dostoyevsky sobre Karamazov en algún punto del libro, que es quizá una cita que también puede ampliarse para describir al mismo Maradona. Ascenso y caída, como dije hace rato, tan fascinante como misterioso, tan mortal como inmortal, tan humano como sobrehumano. Y además el mismo personaje, el mismo Maradona, pronunció frases netamente líricas, ¿no? Que añaden aún más épica a su mitología. La pelota no se mancha, me cortaron las piernas, y quizá la que más se adecua a su carácter de personaje literario, ¿no? Les pido que me dejen vivir mi vida porque nunca quise ser un ejemplo. Los personajes literarios no suelen ser ejemplos, son simplemente formas de captar la condición humana con todas sus imperfecciones. Hace poco, ya termino, circuló hace unos días la revelación, la noticia de que Maradona había sido enterrado sin corazón, según palabras de Nelson Castro, médico y periodista argentino. Esto, según él, para evitar que su tumba fuera profanada. ¿Qué final más literario para una vida tan literaria como la de Maradona? El héroe de un país que jugó al fútbol con la zurda y sobre todo con el corazón, enterrado sin él. Un hombre extremadamente apasionado, volcánico, que hizo de la lucha y de la genialidad también, como bien ilustra una crónica de las crónicas maradonianas que se llama Las calles del barrio te ven parir. Un hombre que hizo de la lucha su modus vivendi. Ese hombre yace en su tumba desprovisto de corazón hasta el final de los tiempos, ¿no? Un final quizá un poco trágico, pero ad hoc a la vida literaria que tuvo Maradona. En esta revelación de Nelson Castro no solo hay un gran reportaje periodístico, si se puede indagar más en ello, sino también quizá una novela o quizá también un capítulo más de este gran libro que hicieron mis colegas argentinos de las crónicas maradonianas. Bien, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias por este cúmulo de ideas que nos dejas justamente para la discusión, la cual iniciamos de ya las preguntas y el debate sobre lo que hemos escuchado en estos últimos minutos. Y yo al respecto, mientras se van generando las preguntas de la audiencia, nada más para redondear y para apostillar lo que ya nos comentaba Eduardo. Yo en su alocución escuché la palabra cuaresma, escuché la palabra feligrés, y Santiago en el epílogo, en una de las crónicas nos pone la palabra liturgia. Entonces tenemos ahí términos pues, eminentemente religiosos. Entonces no sé si nos quieras contar un poco, Santiago, de la última liturgia maradoniana. Sí, fue como un ritual. Acá siempre hay un trabajo de investigación que me hubiera gustado hacer y nunca hice, ¿no? Que es
me imagino que lo deben conocer, o sea, sí, seguro lo conocen, el Indio Solari, acá, digamos, cantante, figura del rock argentino, bueno, hace ya muchos años que es solista, y cada vez que, hasta hace unos años, cada vez que iba a tocar a algún lugar, se movían masas y masas y masas y masas de gente sin ningún tipo de publicidad, ¿no? Bueno, nunca lo investigué, así que no podría desarrollarlo, pero siempre me hubiera gustado. Con el funeral de Diego, creo que pasó algo así, atravesado además por otro tipo de significaciones importantes. Primero, había una mezcla, o al menos yo detecté, desde mi perspectiva, una mezcla entre una fiesta, es decir, cánticos, el resurgir de la figura de Maradona, bueno, todo lo que él significa en términos de felicidad, con la tristeza, lógicamente, de un funeral y del funeral de él. Y que encima, en esa, digamos, en ese último adiós, estaba el fenómeno de que fue una movilización política, social y cultural que realmente estaba, digamos, por fuera, no estaba a tono con el contexto de encierro que existía. De hecho, fue la salida a la calle, la vuelta a la calle, me parece, en términos masivos, de todo un montón de personas que quizás por fuera de la pandemia se movilizaban por un montón de cosas, pero que en ese caso lo hicieron en pandemia precisamente por lo que genera Maradona. Me parece que esos dos componentes, la combinación por un lado de tristeza y alegría, y digamos, la situación de salida y de desahogo frente a una pandemia por una situación absolutamente excepcional y que va a quedar como una fecha histórica argentina y mundial, le dan ese carácter, si se quiere, de liturgia y de un elemento que combina, me parece, de un hecho que combina un montón de sinsabores y de sensaciones, como al menos yo no sé si lo vi en algún otro evento de mi vida en donde me haya tocado estar o que me haya tocado leer, saber o analizar. Sí, Hugo, ahí hay un elemento muy interesante. Hace rato en la presentación del libro anterior, el de Un mito plebeyo, se hablaba de la escritura desde la afectación, ¿no? Con esta conmoción que generó en este contexto de pandemia la muerte de Diego, y cómo esa afectación de alguna manera está siendo expurgada, digamos, o canalizada, ¿no? De manera catártica con parte de esta producción cultural de la que habló Eduardo López, ¿no? Es interesante ese fenómeno, y yo, escuchando estas tres mesas, me llevo la pregunta en relación al efecto de los medios. Muy difícil comparar a los jugadores, ¿no? A los diferentes atletas, ya se dijo aquí a Mohamed Ali, y tal vez los referentes más cercanos a Diego Maradona estén en la música, estén en el rock. En el caso de México tenemos a un José José, con el cual podríamos comparar en ciertos aspectos de la vida de Maradona, en otro ámbito, obviamente. Y con la música, pues podríamos encontrar en el rock de los 60s y 70s varios candidatos a sustituir, digamos, el equivalente. Pero la gran diferencia que quizá podamos discutir o dialogar en relación a la vida de Maradona es cómo atravesó desde los 70 hasta la fecha la evolución de los medios de comunicación y su transformación global, las peripecias de Maradona, ¿no? La mayor parte de las personas que seguramente estuvieron en contacto a través de los medios de comunicación con Maradona jamás tuvieron oportunidad de conocerlo en lo más mínimo, tal vez a través de un pariente, un entrenador, un periodista, pero nunca en un contacto directo. Y eso es muy interesante, cómo la mayor parte de la población mundial, de los aficionados al fútbol o los no aficionados, conocemos a Maradona por los medios. Y en ese sentido quiero preguntarles si ustedes qué opinan de la construcción mediática del mito. No de la persona, bueno, y lo que hizo en las canchas, pues es indudable, pero todo lo que gira alrededor de Maradona, que pasa por fuera de otras secciones del mundo periodístico, espectáculos, crimen y justicia, ¿no?
política, economía, ese otro Maradona que está dividido en esas otras secciones, más allá de la deportiva, y el papel que han jugado los medios de comunicación en estas narrativas. Bien decías, Samuel, el tema de que Diego haya emergido en la década del 70, y esto lo dice Martín Caparrós en un libro que él dedicó al Club Atlético Boca Juniors, que se llama Boquita. Tiene un apartado que habla sobre Diego, y lo que dice es que Diego fue la primera gran figura de la globalización, porque no es solamente que los medios argentinos ponían el foco en Maradona en cualquiera de sus secciones, como bien decías vos, económica, judicial, policial, sino que era un fenómeno mundial. Entonces, esto de que al comienzo Hugo decía, la primera vez que supimos de él fue en México, en Argentina 78, cuando Menotti lo deja fuera. Bueno, eso no se hubiera sabido con otros futbolistas en décadas previas. Lo mismo el campeonato en Japón en el 79. Llegó a todos lados. Maradona en 1981 viaja junto con Boca a jugar una serie de amistosos a Costa de Marfil. En Costa de Marfil lo recibe una multitud en el aeropuerto, en Costa de Marfil. Y un marfileño le dice Pelusa. O sea, eso es lo que representaban los medios de comunicación para lo que fue Diego, cuando todavía no había sido campeón del mundo y no había jugado un mundial de mayores. Después, en tanto a la construcción que se hizo de los medios de él, yo supongo que como todo lo que representaba Maradona era una oportunidad para facturar, eso no hay ninguna duda, era una posibilidad de generar algún tipo de divisas, pero me quedo nuevamente con el recuerdo fresco de lo que nos dijo el fin de semana pasado Alfredo Fernández, que fue alguien que lo conoció, una persona muy de pueblo, de una provincia de acá que no es una metrópoli, y que él lo que dijo fue cuando nosotros teníamos la visión que nos daban los medios de Maradona, y conocerlo fue una cosa totalmente diferente, era una persona completamente diferente. Y para cerrar un poco con lo que decía Eduardo del Maradona literario, aparte de sus frases y aparte de sus epopeyas dentro de la cancha, Maradona no solamente fue una figura literaria, fue un narrador. Maradona inventó un personaje llamado Maradona. Claro, claro. Y esa invención, pues es la que nos tiene acá finalmente, ¿no? Ese personaje tan multifacético, tan multidimensional, y que bueno, es lo que nos ha convocado hoy acá. Queremos dar pie, tenemos el tiempo dispuesto a preguntas de la audiencia. Simplemente escríbanlas acá en el chat y nosotros las leemos para nuestros ponentes, para los autores del libro, para Eduardo mismo. Entonces, si me permite, yo podría hacerlo de adelante, manera adelante. análogo, si no hay... Sí, adelante, por supuesto. Pues sumarme a las felicitaciones que ya externó en privado Hugo León a todos los autores de este libro, Crónicas Maradonianas. Hoy contamos con la presencia de 3 de ellos, pero también habría que mencionar con toda justicia a Lucas Bauzá, a Lucas Jiménez, a Sebastián Cittadini de Uruguay, que junto con Esteban Bedriñán son las presencias, digamos, más orientales en este coro de colaboradores que conforman el libro. De contrastar lo que suele ofrecer la página Lástima a Nadie Maestro de manera habitual, todos los días subiendo publicaciones, y lo que encontramos en Crónicas Maradonianas, es, yo diría, en Crónicas Maradonianas, en este libro impreso, en esta primera entrega propiamente bibliográfica de Lástima a Nadie Maestro, encuentro un acento más literario que periodístico, o incluso, si se me permite, de la reflexión pública. En el foro que nos ha congregado al día de hoy y que con todo tino ha organizado la Universidad Iberoamericana, las mesas de la mañana
tuvieron un enfoque más hacia las ciencias sociales, mientras que con las presentaciones de libros, tanto el del Maradona como Mito Plebeyo, como este de Crónicas Maradonianas y la que se viene más adelante de Alejandro Duccini, entramos ya en un terreno que anda a caballo entre el periodismo y la literatura. Creo que el valor de un libro como Crónicas Maradonianas y de lo que se está escribiendo con motivo del primer aniversario de la muerte de Maradona es que puede haber una riqueza narrativa por la diferencia de cómo contarla. Es decir, creo que más allá del acopio de información, más allá de que al leer un libro de esta índole, uno se entera no solo de lo que fue el periplo vital de Maradona, sino de lo que es todo un periodo histórico de la Argentina, el que queda comprendido en los años de la vida pública de Maradona, que son muy precoces, arrancan a los 15 años y hasta su muerte a los 60. Creo que tienen esa peculiaridad de combinar, por un lado, el rastreo histórico, sí, el hurgar del periodista, pero también con la emoción. Creo que son crónicas que que transportan a un tiempo también convulso. Realmente la carrera profesional de Maradona en 1976 arranca prácticamente con la llegada de la dictadura y va a haber una imbricación sobre los años más convulsos de la propia historia argentina. Entonces es un libro que por un lado alumbra lo que fue un tiempo global, como ya bien lo dijo aquí Juan, citando a Martín Caparrós, pero al mismo tiempo es un retrato de lo que es su lugar de origen y el centro gravitacional, como ya dijo también Santiago Núñez de esta conmemoración. Yo celebro la aparición de este libro de editorial Milena Cacerola y solo me queda más que preguntar, convocar a una comunidad iberoamericana, consumidora y productora de literatura deportiva y de estudios rigurosos sobre el deporte. Creo yo que la aparición de libros como los que hoy nos ha acercado la Universidad Iberoamericana contribuyen a ir poniendo, si no los pilotes, sí a continuar con la construcción de esa comunidad. Quizá a quienes hoy nos honran acompañándonos, a Esteban, a Santiago, a Juan, esto les suene extraño porque ustedes están acostumbrados a contar con producción literaria, hay una larga data, nombres, sellos editoriales vinculados a la producción sobre deporte, pero creo que Eduardo López y Hugo León y el propio José Samuel no me dejarán mentir en que en México, a pesar de ser un país de mayores dimensiones poblacionales, tanto los estudios académicos como la producción literaria y periodística es ciertamente incipiente. Entonces, ojalá esto sirva para atender un largo puente desde la Ciudad de México hasta el Cono Sur y que ojalá con el concurso de la Universidad Iberoamericana y del entusiasmo del seminario Elías que dirige Hugo León y toda la labor que realiza José Samuel Martínez podamos seguir haciendo esa construcción regional en países además hermanados y hermanados por Maradona, que por supuesto aquí tuvo su consagración. Gracias, Farid, por tus palabras. Y bueno, me voy a permitir durante un segundo, Samuel, rapidísimamente, les comparto un detalle. No sé si ahí ya se ve. Y bueno, no sé si conozcan este texto que edita cada año Glenn Stout allá en Estados Unidos. Y pues bueno, yo llevo varios años pensando en que en Iberoamérica teníamos que tener, esto es cada año, y se convoca a lo mejor del periodismo deportivo en inglés. Y pues bueno, qué mejor espacio para ir fraguando una iniciativa de este tipo, ¿no? Lo mejor del periodismo deportivo iberoamericano y pues sí, necesitaríamos concordar y necesitaríamos empujar y necesitaríamos mover muchas cosas, pero
Me parece que ya es tiempo de que no nos quedemos atrás y empecemos a sacar adelante esto, ¿no? Parte de la idea justo del seminario es que podamos producir este tipo de proyectos. Bien, que creo que ya estamos sobre el tiempo, no sé si tenemos, bueno, por ahí tenemos una, sí, justo Eduardo Martínez de la Vega dice que tiene algunos de los ejemplares, como es también mi caso. Y bueno, es un reto subir el nivel del periodismo deportivo, ¿no? Y creo que el libro que hemos presentado en esta sesión, pues es un gran ejemplo, no solo por el producto, sino por el proceso, ¿no? Empezar desde un blog, empezar a consolidar el estilo escritural, empezar a subir la frecuencia de publicación, hasta llegar a lo que tienen ahora, ¿no? Publicar diariamente y editar un libro, ¿no? Yo creo que las historias ahí están y el mundo del deporte, comenzando por su superpoderoso Diego Maradona, nos va a liderar en el camino. Preguntan que dónde se puede conseguir el libro, no sé si Claro. Juan pueda dar las referencias. Sí, el libro por ahora solamente se puede conseguir acá en Argentina. Calculamos que para enero ya va a estar en Uruguay y en Santiago, y lo que estamos tratando de destrabar es poder venderlo por lo menos como ebook a través de alguna de las plataformas que, bueno, no vamos a hacer publicidad gratis, de las plataformas que ya todos conocen. Excelente, pues una reflexión final para despedir la mesa, Hugo. Simplemente, bueno, agradecer a todos los participantes, agradecer por el libro, por mostrarnos esta otra faceta de Maradona, y esta otra significación, como dice el título del coloquio. De repente, acá en México, la lectura que tenemos de Maradona puede ser distinta, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Quienes estuvimos ahí el día que Diego venció a Inglaterra, yo estaba en el estadio, me acuerdo perfectamente, lo miramos de una forma, pero el legado de Maradona para las nuevas generaciones está quizá más cercano a su etapa de director técnico. Y bueno, yo creo que esta pieza literaria va a contribuir a acercarnos a tener todas las facetas del prisma, ¿no? Como decimos acá mismo desde el coloquio. Y eso, bueno, finalmente contribuirá a que no solamente se le aprecie, sino lo que ya sucede, que se le venere. Deben saber nuestros colegas invitados que acá en la ciudad de Puebla, donde yo resido, muy cerquita está Cholula, la ciudad viva más antigua de América, y allí se abrió la primera iglesia maradoniana en México. Entonces, pues bueno, por algo será. Muchas gracias a todos. Samuel. Sí, muchas gracias, Hugo. Les agradecemos nuevamente a Juan, a Santiago, Esteban, a Lalo, a ti por por la moderación de esta mesa. Muchas gracias por haber compartido su tiempo. Será un gusto poder acceder al libro, poder revisarlo, leerlo, disfrutarlo. Y cualquier cosa, aquí estaremos a la orden para los amigos coautores de Crónicas Maradonianas. Un saludo y felicitaciones por la publicación. Seguiremos aquí en diálogo. Vamos a hacer una pausa de 5 minutitos, menos tal vez, para pasar a la última mesa de este coloquio internacional sobre Maradona. A las 4:15 esperemos estar haciendo ya las presentaciones para pasar a la siguiente actividad y última de este coloquio. Muchas gracias. No se salgan del Zoom, simplemente hagamos una pequeña pausa para hacer el cambio de mesa. Muchas gracias. Con gusto les vamos a hacer llegar sus constancias a todos los ponentes y participantes.
Y bueno, les agradecemos nuevamente la disposición y la generosidad de compartir su tiempo. Muchas gracias a vos, Samuel, a Hugo, a Eduardo, a Farid. Muchas gracias, obviamente, a la Universidad Iberoamericana, no solamente por darnos el espacio, sino también por darle el espacio a un proyecto que, como bien decían antes, comenzó como un blog. Hoy en día tenemos un libro. Me parece que sin querer ponernos en un lugar insólito de plantearnos como un ejemplo, es un buen impulso quizás para quienes estén recibidos o no, sepan que hoy en día que los medios de comunicación están cada vez más cerrados a un buen trabajo de escritura, bueno, sepan que quizás el camino autogestivo es un buen camino. Claro que sí, Juan, muchas gracias por esa sugerencia. Gracias. Un abrazo. Chao, suerte.